¿Sabes eso que te dicen en primaria cuando comienzas a estudiar de que el amor a la patria lo es todo? Pues simplemente nos engañan. El amor a la patria no te pone un plato de comida en la mesa, no le garantiza la jubilación a tus padres y mucho menos un futuro para tus hijos. Ese es el lado de la migración por el cual la mayoría de nosotros nos vamos. Y en el video de hoy te muestro esa realidad que no olvidamos, pero que está mucho más latente cuando regresamos a Cuba. Sencillamente Cuba está detenida en el tiempo. Tal parece que ayer caminé por estas mismas calles. Todo está igual. Los mismos baches, las casas sin color y maltratadas por el paso del tiempo, las mismas consignas retrógradas y obsoletas en cada esquina. Los pongo un poco en contexto. Ya en videos anteriores vieron que estuve en Cuba y quiero hablar un poco más acerca de cómo fue la experiencia, quiero compartirlo con ustedes y este video de hoy va a ser sobre ese lado no tan bueno que vivimos cuando regresamos a Cuba. Yo soy pinareña, pero estuve mucho tiempo viajando a La Habana y después un año viviendo allá antes de venir a España porque mi esposo sí es habanero. Por lo tanto, ese día que llegamos nos quedamos allá. Al otro día salimos bien entrada la tarde y nos cogió la noche en el camino y también nos apretó el hambre. Por eso paramos en un puestecito de panes justo antes del cupé del Mariel. Nada del otro mundo, pero a nosotros nos subieron las hamburguesas a gloria. Mi abuelo decía que cuando el hambre aprieta, no hay pan duro. Continuamos el viaje y en menos de lo que canta un gallo ya estábamos entrando a Pinar. Ya era de noche, como pueden ver el movimiento estaba concentrado en el malecón sin agua. Y sí, no oyeron mal. Siendo pinareña de nacimiento, no entiendo la alegoría, pero ahí está. Un malecón más seco que el desierto, pero si los habaneros tenían uno, nosotros no nos podíamos quedar atrás. Cosas de pinareños. El resto de la calle estaba desolada, pero dice mi mamá que excepto los fines de semana es normal esta mortandad. Quiero ser lo más sincera y transparente posible en este video, por lo que les digo que cuando llegué a mi casa, cuando entré lo sentí todo bastante extraño. No sentía ese calor de cuando me fui de Cuba, no sé si es porque ya ha pasado el tiempo y tengo una especie de hogar en España, aunque la casa donde vivo no sea realmente mía. Pero bueno, el sueño era mucho más fuerte, el cansancio y por suerte pude dormir toda la noche. Les advierto que soy muy mala en esto de documentar el día a día, por lo tanto los videos que les voy a estar mostrando no tienen orden cronológico. Más bien, lo que quiero, como les dije, es compartir mi experiencia. Lo primero que me golpeó muchísimo fue el cambio de clima. Y para que me entiendan y no me juzguen, yo soy asmática y cuando salí de España todavía hacía frío, temperatura que sentí hasta que me bajé del avión. Y cuando llegué a Cuba, que pisé el suelo cubano, el calor fue como un golpe directo en la cara. Los que padezcan de la misma enfermedad que yo sabrán lo que puede afectar un cambio de clima. Incluso cuando yo vivía en Cuba, que esos cambios son prácticamente imperceptibles, cuando había un cambio de estación me fatigaba. Esto que llevó a que me sintiera mal casi todo el tiempo que estuve en Cuba y a eso súmale esteroides, falta de aire, antibióticos y todo un tratamiento que tuve que hacer para después poder regresar a España. Me tuve que sobreponer a la situación. Un día por la noche salimos a comer para ahorrarle a mi mamá todo el tema de cocinar y fregado y tal. Y fuimos a un restaurante que queda bien cerca de casa y es verdad que la comida está muy buena, pero ¿en qué momento unas bebidas, un entrante y 5 platos se convirtieron en 16.000 pesos? Yo me vi en aquella mesa contando el dinero y yo no lo podía creer. Sí, antes de yo salir de Cuba, yo lo veía caro, ahora no les puedo explicar. Salir a comer en Cuba no es un lujo, es un lujazo. Entonces yo pienso en las personas que quieren salir a comer un día, ese mes, en su casa, cómo se las arreglan.
porque el que vive de un salario, me imagino que no puede hacerlo. Pero por el otro lado está el contraste de que el lugar estaba lleno. Entonces me pregunto, ¿cómo lo hacen? Y yo lo llevo al plano español, que serían, no sé, unos 40 euros, a como estaba el cambio en ese tiempo. Y es verdad que en España no comes en ningún lugar 5 personas con 40 euros. Quizás para mí no represente mucho, porque salir a comer es algo tan normal, tan habitual, y que en Cuba sea algo tan extraordinario. La verdad es que siempre uno oye los cuentos, pero hasta que no chocas directamente y te das el golpe, es como si no lo vivieras de verdad. Al otro día logramos comprar 2 piezas de puerco y lo básico del día a día, vianda, frutas, condimentos. Y mejor no les digo el precio de todo, porque con eso antes te comprabas un puerco completo y sobraba. Y es verdad que mi mamá por videollamada me hace los cuentos, me dice lo mal que está Cuba, cómo las cosas cada día van más para atrás. Y yo sé que uno no puede cogerse los problemas de los demás para uno y todo, pero es que no puedo evitar pensar en la persona que vive de un salario mínimo o en la madre soltera que tiene 2 hijos y que vive de ese mismo salario, o los jubilados que han dado 40 años de su vida para una pensión de 1.000 pesos, y se me parte el alma. Se me parte el alma porque cosas tan básicas como esa, como es la alimentación en cualquier país del mundo, en Cuba es un lujo. Tienes que ser millonario para poder comer. Y aunque el cubano haya pasado por 10.000 carencias, periodo especial y todo lo que nosotros conocemos, esto no tiene precedentes. Y mira que el cubano se ríe de sus desgracias, pero les juro que cada día que estuve en Cuba, lo que más me daba era deseo de llorar. Y como esto es un video de la realidad cruda y dura, no podía faltar nuestro querido problema del agua. Y es que es un mal que abunda en la mayoría de la isla, y les voy a mostrar los artilugios y los inventos Made in Cuba que hacemos para poder tener el preciado líquido vital. En mi casa solían poner el agua un día sí y un día no. Hasta ahí no había problema. Y había que poner el motor para poder impulsarla porque nunca llegaba por su propio peso. ¿Qué pasa? Que ahora ese tiempo se ha prolongado hasta 10 o 15 días. Nadie me lo contó, esta que está aquí lo vivió. Y les digo más, ustedes ven que 10 o 15 días es mucho. Hay lugares en los que se demora 30 días y más. Posiblemente después de enseñarle estas imágenes no viva para contarlo, mi hermana me mate, pero aquí está ella echando con un embudo el agua en la manguera hasta que se logre cebar la bomba y el agua tenga el impulso que necesita para subir. Y como al tercer intento se hizo el milagro, ahí toca vigilarla porque si la quitan de pronto se quema el motor y a correr con un problema más grande. Y a la hora que sea, movilízate, ponte a lavar, que la oportunidad no se puede perder. Algo tan sencillo como tener agua se vuelve una preocupación constante. Otra cosa es que, por supuesto, viviendo en Cuba, sufrí de los apagones y no podía quedarse atrás en mi visita, así que me tocó una racha bien mala. Ustedes pueden recordar el pico aquel cuando el estallido del 11 de julio, pues este fue peor. Les estoy hablando de apagones de 8 horas y más, que fueron los que me tocaron vivir, con un calor que no había sentido en 31 años que vivía en Cuba. Y tengo conocimiento por amistades y familia que en otros lugares solamente tenían 4 horas de corriente. Y con el corazón en la mano les digo que es una situación insostenible, inaguantable, porque si yo, que estaba con el asma, la pasé súper mal, no quiero pensar en los niños, en las personas que están encamadas, en las personas que puedan tener un problema, porque si digo todo lo que pienso, les juro que me censuran el video y no es el objetivo, pero lo más corto que puedo decir es que es inhumano y llega a ser una tortura. La verdad es que salí poco de casa. Al final mi objetivo era estar con mi familia y los pocos seres queridos que me quedan en Cuba. Y el recorrido que hice así por la calle principal, entré a una MIPYME, más bien por curiosidad. Y sí, es verdad que hay de todo, de todos los precios también. No grabé nada porque YouTube está lleno de videos tipo
las MIPYMES en Cuba y creo que estaba de más. Y mi opinión acerca de ellas es que es un salvavidas para aquellos que pueden accederle. Y si bien creo que todo el caos que hay en Cuba es culpa del gobierno y la mala gestión de la economía, creo que tampoco está bien lucrar y enriquecerse a costa del cubano de a pie. Y no quiero con esto que estoy planteando que me acribillen, que me llegue hate, pero primero es lo que pienso y lo voy a decir. Y segundo, que ya les digo, no es que creo que tengan que resolverle el problema al gobierno, pero ser un poquitico más empático. No es que regalen los productos, pero a la hora de poner los precios, por favor, un poco más de conciencia y de empatía con el que vive peor. Lo que más vi fueron caras largas y tristes, muchos negocios nuevos en una Cuba que se hunde y a pesar de esto todo me parece igual. Las farmacias vacías porque no hay medicamentos, el grupito en la esquina de la Panamericana cambiando dólares, increíblemente todavía funciona tu envío y la gente subiendo y bajando a la calle real para ver qué puede resolver. Y pensar que todo esto formaba parte de mi rutina y hoy me parece tan distante. Y no siento que sea porque uno salga de Cuba y cambie. Más bien uno abre los ojos y se da cuenta de que en Cuba no se vive. Cada día es un reto de supervivencia. Según mi mamá, en las MIPYMES se encuentra de todo. Y sí, es verdad, hay muchas cosas. Y cuando le metes el lápiz, Meter el lápiz igual a sacar cuentas y comparar y precios. mucho más baratas que las tiendas en MLC. Sí, esas que llegaron con una medida temporal y sembraron más raíces que las propias ceibas. Y un día que salimos a recorrer las calles, habían productos que no encontrábamos en los particulares y más bien por curiosidad fui a las tiendas en MLC y nada, que me sorprendió muchísimo que habían productos españoles, sobre todo de Hiperdino, que es un mercado aquí de las Islas Canarias, y con los precios por las nubes, cosas que aquí son súper baratas, ahí estaban como a 4 veces el precio real. Pues nada, que terminé comprando algunas cosas y cuando me vine a dar cuenta, había gastado 50 euros en estas 4 cosas que le estoy enseñando y entiendo perfectamente a mi mamá cuando me dice que a esas tiendas no se puede entrar. Para mí es inevitable comparar y mira que desde que yo llegué a España han subido los precios, pero con 50 euros compro el doble y hasta carne. Como paso tanto tiempo delante de la computadora, hace un tiempito que venía sintiendo la vista bastante cansada, me preocupaba y aproveché que estaba en Cuba para hacerme una revisión. Camino del hospital pasamos delante de una de las escuelas en la que me formé, la vocacional Federico Engel, una escuela que recuerdo con muchísimo cariño, fueron años muy lindos y la verdad que me dio mucha tristeza ver el grado de deterioro que tiene, el que se aprecia desde afuera, no quisiera ver dentro, ni siquiera queda el muro por el que tanto nos fugamos y fuimos a encuentros furtivos y la verdad es que es bastante triste verla tan mustia y apagada. Y llegamos al hospital y tan mal como la última vez que fui hace como 2 años. La precariedad en Cuba la puedes encontrar en cualquier lado, pero si quieres verla en su máximo esplendor, solo tienes que visitar un hospital. Soy fiel defensora de que la atención sanitaria debería ser un derecho gratuito para cada ser en esta tierra, pero salud en condiciones. Desgraciadamente, la salud pública a la que tuve acceso mientras vivía en Cuba era un horror y mi experiencia en España tampoco fue buena. Pero bueno, ya eso lo contaré en otro video. Ahí estuvimos esperando un rato hasta que me atendieron y les digo que la revisión fue un espanto, sencillamente fue tápate un ojo, dime 3 letras, tápate el otro ojo, dime las otras letras, todo bien, tienes 20/20, échate las lágrimas artificiales y se acabó. Todo resulta ser, según el doctor, que es muy bueno, no puedo decir otra cosa, quien hizo la parte mala fue la técnica que me hizo la revisión, pero el doctor me dijo de que nada, todo es una cuestión de cansancio ocular por el tema de que estoy mucho tiempo delante de la computadora y que por el momento no llevo espejuelos.
Y como no podía ser de otra forma, me tocaron mis 15 días sin agua y aquí me ven en condiciones precarias tratando de coger la última gota de agua que le quedara al tanque para poder fregar en palanganas. Aquí está mi dosis de humildad y ni hablar de las 30 llamadas que tuve que hacer para tratar de conseguir una pipa. Gracias a Dios, un vecino que también es amigo de la familia, al cual agradezco muchísimo porque nos ayudó no solamente a conseguir un pipero, sino también en todo mi tratamiento con el asma, incluso fue el que me consiguió el aparato para poder pasar el medicamento. Muchísimas gracias de todo corazón. Pero bueno, volviendo al tema, pudimos conseguir una pipa, que fue una tarea titánica, porque vivir en el centro de la ciudad tiene muchos pros, pero también está la contra de que el pipero no quiere pararse ahí porque es muy visible y no quiere un encuentro desafortunado con la policía. Nada, que al final ya pudimos llenar los tanques y al menos me pude ir para España sin esta preocupación. Para los que le queda la duda, eso es una pipa, un camión con un depósito de agua y un motorcito para poder abastecer. Déjame por ahí en comentarios cómo le dicen en tu país, si es que existe. No quiero que este video sea como que todos los males que hay en Cuba, ni todo lo malo que pasa en Cuba, pero sí es verdad que quería reflejar ese lado que mucha gente no muestra cuando va a Cuba, porque solo muestra las cosas bonitas, que si va a hoteles, que si sale a comer. Y nosotros al final cuando regresamos también somos cubanos y nos enfrentamos a los problemas que puedan pasar. Yo cuando regreso a mi casa, siento que soy una más de ellos, siento como que no me fui, como que las rutinas siguen siendo las mismas y nada, me tocó volver a chocar con la realidad. Aquí está toda la muestra y espero que se queden por aquí, que se suscriban si no lo han hecho y que dejen su like y que me sigan por Instagram, que también estoy compartiendo contenido. Me gustaría mucho que también aquella comunidad pudiera crecer. Nos vemos en el próximo video que trata sobre las cosas buenas que me pasaron en Cuba, porque sí, hubo cosas buenas y hubo sentimientos y abrazos y besos que me hacían mucha falta. Nos vemos en el próximo video. Chao.